Les saludo, amados hermanos, en el amor del Señor. Hoy continuaremos con el estudio de algunos de los atributos que la Biblia nos revela de Dios, recordando que lo que podemos saber de Dios es aquello que Él mismo nos ha revelado en su palabra. En el estudio anterior vimos que es posible conocer a Dios y sus cualidades porque Él se ha revelado a nosotros mismos. Y vimos que así como podemos conocer sus atributos, también podemos conocer parte de su voluntad según Él nos la revela en la palabra. Sin embargo, también hay muchas cosas respecto a sus propósitos que desconocemos. Y esto es mostrado en la palabra como algo que debería llevarnos a adorar al Señor. Sí, es lo que hace Pablo cuando reconoce que los caminos de Dios son insondables, cuando él reconoce que los propósitos de Dios son insondables, ¿cierto? Al final de Romanos 11. Y este conocimiento acerca de los caminos de Dios son insondables, ¿cierto? Inescrutables, lleva a Pablo a adorar a Dios. ¿Sí? Él dice, yo no puedo entender todos tus caminos, tú eres el Señor, tú mereces toda adoración, y yo aquí me inclino ante ti porque todo es tuyo, porque todo proviene de ti y porque todo es para ti. Hoy comenzaré el estudio hablando un poco de algunos términos que se utilizan respecto a los atributos divinos, para que podamos integrar lo que estoy compartiendo con lo que se enseña en algunos seminarios y también en algunos libros de teología. Y luego estudiaremos, si Dios quiere, un par de atributos específicos que las palabras nos revelan acerca de Dios, ¿ya? Esto va a depender de cómo vaya el tiempo del estudio, ¿ya? Cada estudio siempre, hermano, debe comenzar con un tiempo es donde humildemente podamos reconocer que somos criaturas, ¿sí? Estamos estudiando atributos de Dios. Debemos reconocer que somos incapaces, que somos indignos por nosotros mismos de conocer a Dios. Y reconocer al mismo tiempo, adorando que por pura gracia de Dios, por medio de Jesucristo, hoy tenemos el privilegio. Tenemos esta muestra de amor tan grande, de poder conocer a Dios a través de lo que Él ha revelado, por su palabra y por la obra de su Espíritu Santo. Y debemos pedirle a Dios su guía para poder profundizar en el estudio de la palabra. Y así, junto al salmista, así en el Salmo 119, podamos decir, bendito eres tú, oh Señor, enséñame tu palabra, guíame en tu camino, enséñame a entender tu palabra. No olvidemos, hermanos, ¿sí?, que necesitamos la ayuda de Dios, la guía de Dios para entender la palabra, pero también que toda revelación de Dios viene acompañada de un desafío, ¿sí? Un desafío en adoración y obediencia a Dios. Mientras más le conocemos, más somos llamados a rendirnos a Él y a su perfección. Así que preparemos nuestros corazones, hermanos, y oremos juntos antes de empezar este estudio bíblico como tal. Padre Santo, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias, Señor, porque sin merecer nada bueno de parte tuya, Señor, tú nos das tanto. Por tu pura gracia, Señor, antes de conocerte tú nos diste vida, Señor, y nos guardaste. Te conocimos y tú transformaste nuestras vidas, Señor, y te damos gracias, nos salvaste. Y sigues día a día transformándonos, Señor, a tu imagen, y te damos gracias por esto. Necesitamos tu guía y te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a comprender más profundamente tu palabra, lo que tú quieras enseñarnos hoy día, Señor. Estamos ante ti. Te pido por cada persona que está oyendo esta palabra, Señor, para que tú guíes su corazón, guíes su mente a enfocarse en ti. Para ti toda gloria, para ti toda honra, para nosotros solamente tu misericordia. Vamos con el tema, ¿sí? Si nosotros intentáramos estudiar todo lo que la palabra dice acerca de Dios en detalle, estaríamos probablemente semanas, meses, años estudiando y compartiendo. ¿Se imaginan cuántos videos tendría que hacer? La Biblia nos dice mucho acerca de Dios y de su corazón y su voluntad, lo que Él prefiere, lo que Él no prefiere, lo que le causa gozo, lo que Él rechaza. Tendríamos que hacer cientos de videos como este para poder ver cada detalle de lo que la palabra de Dios revela. Y la verdad, sería genial poder hacerlo. Pero la idea de estos estudios, como dije en el primer estudio de doctrinas bíblicas, es poder introducir a cada verdad expresada en la Biblia de una forma lo suficientemente profunda para establecer una base sobre la cual desarrollar el resto de nuestros estudios personales y también el resto de los estudios que voy a seguir compartiendo por este medio. Pero no podemos dedicar todo el tiempo que deseamos para estudiar hasta el mínimo detalle en lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Ahora, la verdad es que esto ha sido así desde los primeros años de la iglesia, ¿ya? Los teólogos, los pastores, los maestros, los predicadores han buscado a través del tiempo cómo enseñar de una forma ordenada lo que la palabra de Dios revela acerca de Dios mismo.
de tal forma que se puede dedicar un buen tiempo a profundizar en la palabra, pero al mismo tiempo que esta forma de estudiar nos permita seguir avanzando en el resto de enseñanzas bíblicas, tales como por ejemplo el Evangelio, la Iglesia, el hombre, el pecado, la salvación, etcétera, etcétera. Es así como nace el estudio de los atributos de Dios. ¿Sí? Se busca agrupar la enseñanza bíblica de algunos versículos asociándolas a un atributo de Dios. ¿Qué es un atributo de Dios? Un atributo de Dios es como se llama a una cualidad o característica que la palabra revela acerca de Dios. Lo repito, un atributo de Dios es una cualidad o característica que la palabra de Dios revela acerca de Dios. Amén. Cada atributo nos muestra algo de Dios, algo de cómo es Él, algo de cómo Él actúa, algo acerca de lo que está en su corazón y agrupa una serie de versículos que nos muestran cosas de Dios. Como dije antes, la palabra nos dice mucho acerca de Dios. Por eso se ha buscado agrupar en estos atributos lo que la palabra enseña para poder facilitar el enseñarlo, el compartirlo con otros. Y se ha llegado a varios listados. Si usted toma un libro de teología, ya teología sistemática normalmente, o si pone hasta en Google, ¿cierto? En la Wikipedia, atributos divinos o atributos de Dios, va a llegar a una lista y todas las listas van variando, ¿sí? Yo creo que la mayoría de ustedes conoce la mayoría de los atributos divinos, quizá con un nombre diferente porque a veces hay un nombre un poco más técnico, pero creo que todos nosotros conocemos los principales atributos de divinos. Y yo ahora voy a nombrarle algunos de estos atributos, ya voy a nombrar una lista que no es exhaustiva, es decir, no tiene todos los atributos que se conocen de Dios, pero van a ver que es bastante larga. Y voy a empezar. Algunos de los atributos divinos son: Dios es perfecto, Dios es único, Dios es uno, Dios es trino, Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios es completamente independiente, no depende de nadie, Dios es inmutable, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es inmenso, Dios es enorme, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es bueno, Dios es soberano, Él es el Señor. Dios tiene conocimiento, Dios tiene voluntad, Dios es inteligente, Dios es sabio, Dios es libre, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es verdadero y no miente. Dios tiene emociones, Dios es celoso, Dios es humilde, Dios es fiel, Dios es paciente, Dios es recompensador, Dios es digno, Dios es el creador, Dios es bendito, Dios es hermoso. Una larga lista que podría ser más larga si no la agrupáramos, ¿cierto? Porque esta lista que nombré ya tiene algunos de los atributos de Dios agrupados, algunas cualidades agrupadas bajo un título específico. Ahora, la verdad es que los teólogos, los maestros a través de la historia no se han quedado solo en esta lista de nombres, sino que también han pensado que es necesario agrupar estos atributos de una forma que sea más fácil de manejar, de aprender. Esto que les compartiré ahora, cortito, es solo algo que voy a compartirle porque es bueno que sepamos cómo algunos libros, algunos seminarios organizan los atributos para estudiarlos. Es información útil, ¿ya? Pero no es una revelación de la palabra como tal, por lo cual si no maneja estas agrupaciones no es problema. Ahora, si quiere estudiar formalmente de teología, ahí sí tendrá que aprenderla. Si tiene cualquier duda, hermano, hermana, me escribe y yo le aclaro estas dudas respecto a lo que voy a hablar ahora. ¿Ya? Alguna forma en que se han agrupado a través de la historia los atributos divinos son entre, por ejemplo, aquellos que son comunicables y aquellos que no son comunicables, que se le llaman incomunicables. Los comunicables serían aquellos que el ser humano o la criatura, ¿cierto?, podría tener al igual que Dios, y los incomunicables son aquellos que solamente Dios podría tener. Otra forma de clasificarlos serían los que son morales y los que no son morales, es decir, aquellos que afectan a Dios en su relación con las personas acerca de las cosas buenas que Él hace, y aquellos que no tienen que ver con las cosas que hace, sino que tienen que ver más con la esencia misma de Dios, con lo que Él es. Otra forma que también hay de agruparlos está entre aquellos que son como esenciales a Dios, que son como constituyentes, y otros que se utilizan en relación con sus criaturas. Y así hay muchas formas más de agrupar estos atributos que nombré antes, ¿cierto?, para poder estudiarlos. La verdad, hermano, es que personalmente creo que no es necesario agrupar los atributos divinos para poder estudiarlos, ¿ya? Es cierto que la lista que nombré antes es larga, pero también creo que es necesario que todo cristiano profundice en cada uno de los atributos divinos según lo que Dios nos vaya permitiendo hacer a través del tiempo. Por lo cual, creo que
dedicar tiempo a aprender cómo agrupar los atributos no es necesario, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a trabajar con los atributos divinos agrupados, sino que vamos a ir estudiando atributo a atributo mientras Dios nos dé el tiempo para poder hacerlo, hasta que terminemos con una lista por lo menos de unos 20 atributos, creo. Ahora, teniendo claro lo que es un atributo, ¿cierto? Una cualidad o característica que la Biblia revela acerca de Dios, y sabiendo que son muchos, comenzaremos el estudio de estos atributos con uno que no se considera tanto, que no se nombra mucho, pero que es súper útil entenderlo bien antes de poder estudiar los demás. Comenzaremos, hermanos, estudiando la perfección de Dios. Dios es perfecto. La perfección de Dios quiere decir que Dios posee por completo todas las cualidades de excelencia y no le falta ninguna parte de ninguna cualidad que sea deseable para Él. Entendiendo esto, algunos teólogos piensan que la palabra atributo, cuando hablamos, ¿cierto?, de las cualidades de Dios, queda chica para referirse a Dios y prefieren usar la palabra perfección y hablan de las perfecciones de Dios o las virtudes de Dios, porque en la práctica cada uno de los atributos en Dios son perfectos y cada uno de sus atributos son buenos. Así, su amor es perfecto, su conocimiento es perfecto, su presencia es perfecta, está en todo lugar, ¿cierto? Su misericordia es perfecta, su justicia, su gracia, su amor es perfecto. Por ello es posible incluir este atributo en la descripción de otros atributos, así que como también como una de las características de sus obras. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios en verdad, o Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Repito la primera parte: Él es la roca, cuya obra es perfecta. Aquí la palabra, ¿cierto?, indica claramente que la obra de Dios, es decir, aquello que Él hace, es perfecta. Su obra es perfecta. Lo que Dios hace no le falta nada para hacer lo que debe ser, es perfecto. Es necesario entender, ¿cierto?, que la palabra perfecto en la Biblia se refiere o se utiliza para referirse a aquello que cumple completamente con lo que debe ser. Cuando Dios obra, su obra siempre es tal como debe ser, según lo que Él ha establecido, según lo que es su voluntad. Todo lo que Él hace es tal como debe ser. Nunca le falta, nunca queda corto, nunca le sobra, ni siquiera un poco. Su obra es perfecta, tal como Él la planeó, tal como Él quiso, su obra es, y no hay nada que pueda hacer cambiar eso. Su obra es perfecta. Es interesante entender que esto lo escribió Moisés al terminar su ministerio y poco antes de morir. Si estamos acá en el capítulo 32, en el capítulo 34 ya se nos relata la muerte de Moisés. Y él, al terminar este ministerio, él se levanta en alabanza. Esto es un cántico de Moisés frente al pueblo, un cántico de adoración a Dios. Y él dice: Él es la roca, Él es el que ha sostenido todo, Él es el que no cambia, y su obra es perfecta. Moisés, conocemos su historia, había servido mucho tiempo a Dios y al pueblo. 40 años, hermano. 40 años. Yo comencé a pastorear la iglesia a principios de año. Llevaré 4 meses. 40 años. Y ahora, a terminar su servicio, su ministerio, el camino que Dios le había permitido caminar, ve todo lo que ha pasado, con tantos problemas incluidos, con tantas situaciones, y ve al pueblo a punto de llegar a la tierra prometida. E inspirado por el Espíritu Santo dice: la obra de Dios es perfecta. El Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Le suena? ¿O no? El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Una alabanza que hemos cantado tantas veces cuando nos juntábamos, ¿cierto?, en el culto. Y esta alabanza se basa en este salmo. En cuanto a Dios, el camino del Señor es perfecto. Perfecto es su camino. Dios ha establecido un camino a seguir y ese camino es perfecto. David veía lo que Dios había establecido y decía: es
perfecto. Y en ese tiempo, en el tiempo de David, ¿cierto? Lo que Dios había establecido era la ley. Lo mismo dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Dios había revelado la ley, había dado esta ley al pueblo y David decía, esta ley es perfecta y si nosotros guardamos esta ley y seguimos el camino perfecto que Dios ha trazado, nosotros vamos a honrar a Dios con esto. Entonces aquí David está declarando cómo la ley, el camino establecido por el Señor, es perfecta porque proviene de Dios. Y al seguirla, ella se vuelve un escudo a quienes la guardan. Hoy nosotros sabemos quién es el camino para nosotros como iglesia, ¿cierto? Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos la iglesia. Y sabemos quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. No es la ley. ¿Quién es? Es Jesucristo. El único camino al Padre es Jesucristo, el Señor, el Cristo. Él es quien es perfecto y perfecto en sus caminos. Lo que Dios ha establecido, hermanos, su voluntad, su revelación es decir, todo aquello es perfecta, perdón. Es decir, tiene todo aquello que es necesario que tenga. La revelación de Dios tiene todo lo que es necesario para la salvación. Es completa. Vamos al Nuevo Testamento. En Romanos 12:2, un versículo súper conocido, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo repito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder entender, para poder comprobar cómo la voluntad de Dios, sus designios, sus propósitos son perfectos, es necesario que nuestro entendimiento sea renovado, sea transformado por Dios por medio de su Espíritu y de su palabra. Dios es perfecto, sus obras son perfectas, su camino es perfecto, su voluntad es perfecta. Y nuestra mente tiene que ser transformada, nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento tiene que ser transformado, tiene que ser renovado. Y tiene que dejar de ser conforme a este siglo, ¿cierto? A este tiempo, como están pensando las personas. Nosotros somos imperfectos, nuestra forma natural de pensar es imperfecta. Por eso necesitamos seguir siendo transformados para poder comprender y comprobar la voluntad perfecta de Dios. Pero no solo es Él quien es perfecto, sus obras son perfectas, su voluntad es perfecta. Y Él en su gracia nos ha dado muchos dones, es decir, regalos, ¿sí? Y en Santiago 1:17, un pasaje también súper conocido, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios se encuentra todo lo bueno, toda buena dádiva. Y Él nos da esa buena dádiva como un regalo perfecto. Nos da algo completo, tal como debe ser. El problema somos nosotros, que somos imperfectos, ¿sí? En el contexto, Santiago, en lo que está hablando, ¿cierto?, los versículos anteriores, Santiago nos viene hablando de cómo el pecado nace de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos carnales, de nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado no proviene de Dios, como algunos podían haber estado enseñando en aquel tiempo, y quizá alguno también pueda creerlo en este tiempo. El pecado no proviene de Dios. En cambio, dice Santiago, ¿sí? No erréis, dice antes, no erréis. Todo lo bueno, todo lo que es perfecto para nosotros, eso sí viene de Dios, eso viene del Padre. Y luego sigue hablando y dando un ejemplo de esto y dice: Él nos hizo nacer de nuevo por su palabra. La obra de Dios en nuestras vidas, en la vida del hombre, es perfecta, pero nosotros no hemos sido aún perfeccionados, estamos siendo transformados día tras día y necesitamos seguir siendo transformados. Amén. Entonces está esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar, pero Dios en su bondad nos da algo perfecto, una obra perfecta en nuestras vidas, que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a esa obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Vamos a Mateo. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y Mateo 5:48 nos lo muestra claramente y también nos presenta el desafío con el que terminaremos este estudio. Les recuerdo nuevamente: toda revelación de Dios viene acompañada siempre de un desafío de adoración y de obediencia. ¿Sí? Un desafío a inclinarnos ante Él y reconocer lo bueno que Él es, lo grande que Él es, lo digno que Él es de adoración. Y al mismo tiempo un desafío a cambiar, un llamado a cambiar nuestra forma de relacionarnos con Él. Y en Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es el Padre que está en los cielos? Es
perfecto. Dios es perfecto. Ahora, Él nos llama acá, nos desafía. El llamado para nosotros es hacer como es nuestro Padre en esto, ser completos en esto. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Respecto a qué está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando del amor. Si vamos a Mateo 5 un poquito más arriba, vamos a ver que Jesucristo está hablando de amar a los enemigos. El desafío, el llamado, ¿cierto?, para los discípulos era bendecir a los que los maldecían, orar por los que los maltrataban y perseguían, amar no solo a los que los amaban, como todo el resto, y no saludar solo a los que los saludaban, como lo hacen todos, sino amar como Dios ama. El llamado era a amar perfectamente. Sean perfectos en amor, como el Padre es perfecto en amor. Y Él ama y nos amó a nosotros, ¿cierto?, siendo aún pecadores. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro llamado es a seguir en todos estos atributos que tienen que ver con las relaciones que tenemos con otros, su camino. Crecer en bondad, crecer en amor, crecer en paciencia, para ser como nuestro Padre que está en el cielo. Nuestro desafío en adoración es alabar al Señor, porque Él es perfecto, en Él está todo completo, todas sus características son completas en Él, son perfectas, son excelentes. Él es completo, nada se le pasa, nada le falta, nada le sorprende, Él es perfecto. Y recordemos que este atributo, la perfección de Dios, afecta a todos sus otros atributos. Dios es perfectamente santo, es perfectamente justo, es completamente bueno. Su amor es perfecto, su conocimiento es perfecto, lo que Él hace es perfecto. Aunque muchas veces nos cueste entenderlo, lo que Él hace es perfecto. Todos sus caminos son perfectos, todas sus obras son perfectas. De verdad, muchas veces a nosotros nos cuesta entender lo que Él hace. Nos cuesta entender lo que Él permite, pero la palabra nos llama a confiar en Dios y adorarle. Dios es perfecto en todas sus características. Él sabe lo que está haciendo y lo que haga va a ser perfecto, y Él sea por esto mismo toda gloria. Y con esto terminamos el estudio de hoy, hermanos, donde vimos una breve descripción de los atributos de Dios, los nombramos. También hablé acerca de cómo se han querido organizar, que nosotros no usaremos ese tipo de organización, acerca de los atributos, y estudiamos el primer atributo específico de Dios, su perfección, porque este atributo afecta a todos sus otros atributos. Dios es perfecto y todos sus atributos son perfectos, sus perfecciones, las perfecciones de Dios. En el próximo estudio, hermanos, si Dios quiere, veremos la independencia de Dios. Independencia de Dios. Dios no depende de nadie. Nos vemos, si Dios quiere, pronto. Maranata, Cristo viene.